¿Qué tal? Muy buena tarde. Un placer saludarles y darles la bienvenida también a este espacio de viralidad social que todos los lunes, pero que usted lo puede ver cuando quiera, las veces que quiera, en el momento en que lo desee, compartirlo con sus amistades, con sus familiares. Viralidad social es este espacio de reflexión, de crítica, de análisis sobre los temas pues, que están de manera constante en la mesa de todos los poblanos, de los mexicanos, y también a veces tocamos temas internacionales. Gracias por acompañarnos. Vamos a presentar y a saludar a la mesa nuestros compañeros y amigos. Álvaro Ramírez, ¿cómo estás? Buena tarde. Muy bien, buenas tardes a Fer, Leti, por supuesto, y también al doctor Pepe Ojeda. Fer Maldonado, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Leti, gracias por la invitación como cada semana. Álvaro, querido, muy buenas tardes. Pepe, qué gusto acompañarlos otra vez en esta mesa. Y por supuesto, José Ojeda Bustamante. Pepe, ¿cómo estás? Buena tarde. Leti, qué gusto, Fer, Alvarito, qué gusto estar aquí con ustedes compartiendo la mesa. Oigan, y ya empezó el otoño. Comenzó el otoño. Bueno, Venturosamente pues, comenzó el ¿verdad? otoño, sí. ¿Por qué? Me encanta la estación del A año. mí también. Sí, Me gusta mucho más que el verano y más que el invierno. Sí, El otoño es mi estación preferida. Sí. ¿La tuya cuál es? Pues yo creo que el verano, ¿El verano? ¿Te gusta el calor, verdad? el calor, la playa, Claro, por supuesto. la montaña también. También. ¿Y a ti, Álvaro? No, calorcito. El calorcito. Entonces Por ya vas a mucho. empezar a sufrir, porque ya se avecinan Tengo los planeado vientos. emigrar unas semanas en invierno, Muy bien. aunque sea Atlisco. Muy bien, pues vamos a compartirles cuáles son los temas que vamos a abordar, o que por lo menos intentaremos abordar esta tarde. Vamos en primer lugar, a hablar de la nueva legislatura del Congreso local y cómo se repartieron las comisiones. En segundo lugar, vamos a tener la gira de Alejandro Armenta en Estados Unidos. Ya estuvo justamente los días patrios, ¿no? Entonces vamos a platicar de este tema. También vamos a hablar de cómo está Puebla capital. La ciudad está, bueno, si usted me dijera que estamos en Beirut, que somos una zona minada, se lo creería. Está abandonada la ciudad capital y pues pareciera que no hay nadie que resuelva los problemas que tenemos aquí en la cuarta ciudad más importante del país. Y bueno, también de paso vamos a hablar de Eduardo Rivera, que bueno, pues estará ya casi, ¿no?, en el Partido Acción Nacional al frente. ¿Sería la segunda ocasión? No, tengo la impresión de que es la primera vez ¿La que... primera o la que- segunda? Pero va al Comité Ejecutivo Nacional, es la impresión que Ajá. tenemos, Sí, porque va en una planilla que está compitiendo por la dirigencia, seguramente en alguna secretaría como organización. Si es que gana. pero todo apunta a que será planilla de unidad. Será planilla de unidad y en la planilla va Eduardo Rivera, entre otros panistas que ya tuvieron responsabilidad gubernamental. Eduardo Rivera ya fue presidente del partido en Aquí Puebla. en el Sí. estado, ¿no? Sí. En el estado. Bueno, y vamos a hablar también de la muerte de un cronista deportivo, André Marín, y aprovechando el tema, pues vamos a hablar de la visita que hará la selección mexicana de fútbol a Puebla en octubre, al Estadio Cuauhtémoc, en donde enfrentará al equipo de Valencia de España. Pero además lo va a hacer el 12 de octubre. El 12 de octubre, ¿sí? El 12 Es cuando de se octubre. conmema la llegada del español a México. Así es, entonces... Tiene un Si simbolismo. se, llevaron, Tiene, claro. si se llevaron a nuestra Malinche, ahí se las vamos a cobrar. Oye, y realmente yo creo que ni siquiera, no sé si pensarían en el día. No sé, a mí, no lo sé. Bueno, Cuando vi es- la fecha dije... Yo creo que se lo midieron ajustan. bien. Sí, No sé es qué cosa. Se ajustan las ¿no? fechas en, No creo que... en atención O sea, a otras ¿cómo ven? circunstancias. Pero quienes hacen y diseñan el fútbol mexicano tampoco les da mucho para eso. ¿eh? Oye, No son yo mucho creo de que- símbolos. yo creo Son que bastante folclóricos. ignorantes. Rupestres, iba yo a Yo creo decir. que ni siquiera saben que... Pero sí es un tema polémico, porque cómo celebrar lo que se ha generalizado en los últimos años, que no puedes celebrar rindiéndole tributo, ¿no? Claro, Sí, pues ojalá le entonces, metan una sí. boliza, ¿no? La Exactamente. selección Lo menos que mexicana. podríamos Así esperar es es. que terminaran unos 9-0, una cosa así, a favor Ojalá. de México. Ojalá. Pues sí. Oye, pero sí se ve evidentemente la mano del Vasco Aguirre, a propósito de Sí, España, claro. ¿no? Se ve la mano. Bueno, y también, si nos da tiempo, vamos a hablar del Batman Day. Esos son los temas. Sí. Y vamos a
a iniciar, si les parece, con esta nueva legislatura, la 62ª. ¿Sí? 62ª, la 62. La 62 legislatura, a nivel federal la 64, ¿no? 66. 66, perdón, sí, 66. Bueno, ¿quién quiere empezar? ¿Per? Pues mira, tengo la impresión de que estábamos viendo perfiles no tan conocidos en la esfera pública quienes integran esta legislatura. Incluso el nombramiento de Julio Huerta como presidente de la Comisión de Gobernación, yo no sé si le vaya a dar. Es decir, no encuentro muchas dotes de técnica legislativa en Julio Huerta, salvo haber sido el operador del extinto Miguel Barbosa. Y el haber sido secretario de Gobernación. Y haber sido secretario de Gobernación, pero además con ciertas debilidades, áreas ¿Sí? de oportunidad en el área de Gobernación, Yo cuando creo él que estuvo al frente. Yo creo que se dejaron llevar por haber sido secretario de Gobernación y entonces, bueno, lo ponen en esa... Y hay un antes y un después. ¿No? Vaya, son perfiles que se hicieron y crecieron a la sombra de Miguel Barbosa, que era su propio secretario de Gobernación. Así es. Cuando él deja de existir, todos estos personajes quedan un poco al garete y Julio Huerta, con cierta habilidad, se logra medio colar en el equipo de Claudia Sheinbaum. Mucha gente apostaba porque se iba a ir a la Ciudad de México, cosa que no sucedió. Pero aún así, en medio de toda esa expectativa, yo tengo mis dudas acerca del desempeño y creo que pronto lo vamos a ver. Va a tener, desde luego, el gobernador Alejandro Armenta, cuando proteste el cargo, tendrá la comodidad de una mayoría absoluta en la Cámara. Pero creo que en términos de debate parlamentario, algunos perfiles en la oposición se llevan de calle a quienes integran la mayoría de Morena, la mayoría oficialista. Así es, por lo que decías, ¿no? No con mucha experiencia, no con mucho conocimiento de los temas legislativos y que evidentemente, pues si bien no le va a pegar en las decisiones, sí, por lo menos van a tener ahí ese lado débil, digamos, sobre todo cuando suban a tribuna. Sí, claro, fue una legislatura que tenía perfiles como Jorge Estefan Chiriá, como la profesora Tanús, ¿no? Que son políticos muy acabados, que ya tienen trecho andado, que conocen la técnica, conocen las leyes y conocen el ejercicio de la política. Alguien con experiencia como Acá Rafael no. Micalco, también. Bueno, Digo, Rafa él, Micalco, repito, Rafa la Micalco anterior se y los va a esta. comer en el primer debate. Sí. Lo vamos a ver. Sí, Yo apuesto Rafael que así va a Micalco suceder. También coincido. Pepe. Pues a mí me parece que el entender la actual legislatura, porque ya formalmente están en el ejercicio de sus funciones legislativas, es entender lo que sucede en los gobiernos subnacionales. Es decir, es entender que no es lo mismo el ámbito nacional que los ámbitos locales. Porque la verdad es complejo, porque a la hora de que puedes entender la dinámica de los congresos locales, Puebla no es la excepción, incluso lo podemos medir, a pesar de que hubo buenos legisladores o ha habido buenos legisladores, en su mayoría pues han dejado mucho que desear. Incluso ha habido muchas mediciones de lo que ha pasado en el ámbito legislativo y la constante en Puebla y en el interior del país, porque no podemos... O sea, nos quedan a deber, Morena, en las legislaturas. Pero no solamente en esta legislatura, sino en los últimos años, más bien históricamente. Y hay una característica muy, muy fácil de poder medir. El gran legislador se convierte el gobernador en turno. Seguramente aquí no va a ser la excepción. Porque el trabajo legislativo, Alvarito tiene mucha experiencia lo que sucede en el ámbito nacional. Realmente los debates, las discusiones, la técnica legislativa, la técnica parlamentaria no es fácil. Incluso por eso muchos de los asesores que seguramente van a tener o tienen esta actual legislatura son los que vienen de trienios y de trienios. De una carrera. De carrera. A pesar de que no existe formalmente un servicio civil, sí se queda en la mayoría. Se da en la práctica. Se da en la práctica. ¿Y por qué se queda? Pues porque realmente no son los que sacan el trabajo. Son los que sacan el trabajo, pero sin embargo, son los que sacan el trabajo diario, pero el timing político pues lo deberían de tener los legisladores para poder llevar a la tribuna ese sentir de la plaza pública. Y aquí me parece que vamos a volver a revivir lo que ha sucedido en las últimas décadas. Es decir, va a haber un trabajo legislativo, no quisiera decir deficiente, pero va a haber un trabajo legislativo con ausencias de los protagonistas. Y vamos a tener a quien les va a corregir o quien les va a ayudar a hacer el trabajo, que va a venir desde el Ejecutivo. Claro. Porque
Claro. Si lo tenemos claro, que no solamente llega un buen gobernador con experiencia en el ámbito de la administración pública, también llega un gobernador que tiene una experiencia en el ámbito legislativo. Entonces, seguramente va a tratar de emparejar muchas de las deficiencias que tiene el sistema en el ámbito legislativo en el estado de Puebla. Es decir, el sistema poblano, yo estoy seguro que con Alejandro Armenta se va a reinventar. Es decir, vamos a emparejarnos a muchas leyes, a muchos desafíos legislativos que se han quedado seguramente en la congeladora. Vamos a ver cómo los van a recuperar, cómo se van a poner, porque necesita Alejandro Armenta, ¿sí?, que se emparejen muchas disposiciones legales a lo que representa o requiere el ejercicio del Ejecutivo estatal. Porque si no, vamos a ver ahí las deficiencias que se van a ver en el ejercicio diario. Entonces, por eso me parece que Alejandro Armenta, no solamente en estos días que ya estamos viendo que van a emparejarse la ley orgánica de la administración pública estatal con las nuevas secretarías y todo lo que esto conlleva, sino que viene también todo lo que requiere el desafío de Alejandro Armenta para que pueda instalar un nuevo gobierno. Muy bien, gracias, Pepe. Álvaro, ¿cómo ves? Porque además es cierto, pareciera que Alejandro Armenta va a hacer el trabajo como secretario de Gobernación, como gobernador, como legislador. Bueno, la experiencia legislativa, ¿no?, que tiene no se le puede regatear. O sea, es esa experiencia política, legislativa y administrativa, porque ha tenido esa posibilidad y ha tenido los puestos a nivel también nacional en cuestión administrativa, pero como que no le van a ayudar mucho, ¿no?, en la legislatura aquí en Puebla. Yo quiero ver qué propuestas, qué iniciativas de ley van a dar estos 41 diputados y diputadas que integran el Congreso local. Se configura un escenario que, si resulta eficiente y se aplican en la medida de las posibilidades y de sus propias posibilidades personales, de sus capacidades y colectivas, el Congreso, puede resultar una legislatura muy eficiente para Puebla. Voy a describir algunas de las características que tiene esta 62ª legislatura. Primero, hay una planadora de la 4T absoluta y contundente. Indiscutible. No necesitan platicar nada con la oposición. La oposición es escenografía. Es parte del paisaje. Es parte del paisaje. Sin embargo, van a ser espectadores. Sin embargo, y aquí va otra segunda característica interesante de esta legislatura, se logró por unanimidad la elección de Laura Artemisa García Chávez como presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, así es, ¿no? Jucopo se llama. De la Junta de Coordinación de política. Gobierno y tal. Bueno, Jucopo es Junta de Coordinación es Política. Aquí en Puebla. Sí. Y eso habla muy bien, en principio, de Laura Artemisa, que consiguió incluso los votos de la oposición. De la disminuida oposición. Tuvimos oportunidad de entrevistarla en MGM. Dice que no serán una oposición que se esconda, una mayoría que se esconda. Cuando haya que ejercer, bueno, yo estoy un poco traduciendo sus palabras, ¿no? Cuando haya que ejercer la planadora, que no le gusta a nadie. Los que están en la planadora no les gusta decir que son de la planadora, ¿no? Pero les gusta menos a la oposición. Les gusta menos a la oposición. Aplanados. Creo que Laura Artemisa, por ejemplo, en este caso, que va a ser la cabeza del legislativo, por encima, por ejemplo, de Julio Huerta y de todos los demás que estén en presidencias de comisiones. Las presidencias de comisiones, sobre todo en el Congreso del Estado, resultan ser oficialías de partes, órganos donde hay en realidad nada más un proceso de la lectura, la votación. Sí, no hay mucho más. Es parte de la decoración, entonces. Es la cabeza, sí, es parte de la escenografía. Es la cabeza, que en este caso es Laura Artemisa, quien tendrá que conciliar, dialogar y acordar con el titular del Poder Ejecutivo, con Alejandro Armenta. Y ahí está otra característica interesante que ya perfilaba Pepe. No hay un poblano con la experiencia legislativa que tiene Alejandro Armenta. Quien estaba a su nivel fue el exgobernador Barbosa, que ya falleció, pero ha sido diputado local, diputado federal, senador, presidente del Senado, y además con mucha relevancia y mucha actividad en sus distintos cargos. Fue un legislador activo, no fue un levantaderos, estuvo muy lejos de eso, fue un
Oye, ¿la actual legislatura se convertirá en eso? Yo creo que va a ser un esfuerzo de consensos. Esta pretensión, porque sí la tienen, de generar unanimidades para todo, va a configurar escenarios interesantes de diálogo, pero no los necesitan. Sin No embargo, lo necesita, pero políticamente se Pero vería bien, dignifica, ¿no? dignifica. Claro, es la palabra. por supuesto. Ni siquiera es Claro. Si consigues un consenso con una disminuida oposición, legitima mucho más el ejercicio de gobierno y la tarea legislativa, en lugar de esa obscena mayoría Ah, ¿sí? Sí, esa que aplaza. absolutista. aplanadora. como era el PRI. Claro. Hay un dato además muy interesante. En esta legislatura hay 26 mujeres y 16 hombres. No solamente han sido superado No, el género femenino. 15, ¿no? No, son 41. Son 41, no 26, va. sí, 16 cierto, y 26 a 42. Entonces sí, tienes razón. O sea, una mayoría abrumadora femenina en una circunstancia especial, que es cuando va a llegar la primera presidente de la República. Sí. ¿No? El género supera por mucho, ¿no? También es algo atractivo de esta legislatura atractivo. para ver cómo se dan las discusiones, porque estamos acostumbrados a las discusiones en tribuna entre hombres generalmente. Por ahí hay, sí, especialistas, mujeres, pero en Puebla no se ha dado. Entonces habrá que estar vigilando y viendo cómo lo van a hacer, ¿no? Ahora, también falta que a pesar de que aritméticamente son mayoría las mujeres, también en la calidad de la toma de decisiones y en la participación de la toma de decisiones. En la estatura en la- legislativa. Yo creo que, y por último, una característica que ya tiene esta legislatura es que ya trae una agenda muy perfilada, muy perfilada. En principio, este último mes del ejercicio de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, por lo menos se espera que haya 5 reformas constitucionales. Ya pasó la reforma judicial, ya pasó la reforma que le da estatura constitucional a los pueblos indígenas y a los afromexicanos, Afrodescendientes. ¿no? Y que esa salió por unanimidad, pues, y vamos a ver quién se iba a oponer a algo de esa nobleza, Claro, de esa nobleza de derechos humanos. de derechos humanos, y vendrán otras, tendrá que avalarlas el Congreso de Puebla y después armonizar, le dicen que es cuando aterrizas en las normas locales lo que ya está en la Constitución. Y además, Alejandro Armenta, que no hay que asustarnos, el Poder Ejecutivo, entre sus facultades constitucionales está la de legislar, la de proponer iniciativas. Proponer leyes, entre claro. otros. Que casi siempre el Ejecutivo es el que le gana incluso al Legislativo en la presentación y en el éxito de las iniciativas aprobadas. Y Alejandro Armenta también ya ha perfilado una agenda que tiene que ver, en principio, por ejemplo, con los migrantes. Establecer, no sé si será una reforma constitucional o solamente las normas secundarias, el diputado migrante, el alcalde migrante, para, en ciertos casos, vamos a ver cómo la configuran, no haya la necesidad de la residencia efectiva de tantos años para ser postulado, en fin. Porque en otras ocasiones ya ha habido que hay personas sobre todo de la Mixteca, Sí. que siendo de la Mixteca se van como migrantes y ya con cierto capital económico regresan y compiten para ser presidentes municipales Y y han muchos de ganado, ellos lo han hecho. claro, o sea, de han alguna manera ganado. ya existe esa figura. Sí. Nada más habría que Y también aplicar había- una norma. También por Aterrizarlo. ahí en Puebla ha habido un par de diputados migrantes, ¿no? O por lo menos uno. Creo Sí. recordar que por lo menos Sí. uno. Sí, sí. por lo menos y hasta uno, ¿no? alcaldes, pero esos luego Bueno, no fueron lo mejor, ¿no? Que cuando Fíjate Sí, que- claro. Sí, claro. Sí. El que yo más recuerdo y que tuve la oportunidad de platicar con él en Yonkers es Ernesto Leiva Córdoba. Ernesto Leiva Córdoba. Neto Leiva es de aquí de la Mixteca, de Sí, Atisco, pero me es parece. binacional. Yo creo que ahí está, te iba a decir el secreto, no es el secreto, está el eje de esta posibilidad de reformas, el reconocimiento de la ciudadanía binacional, porque son estadounidenses, no son residentes, son Sí, ciudadanos, es así, es así. y también son ciudadanos mexicanos, tienen la doble Doble nacionalidad. Y en esa binacionalidad, ajustando las normas electorales, sobre todo, es como se tiene que concebir la representación popular. Es decir, ya no se necesitaría que demuestres que has vivido en el estado o en el municipio, esta carta de residencia, ¿no? O sea, muchas de las cosas que también entrarían por ahí, ¿no? Que la consigues muy fácil. Aquí el tema es la El problema residencia es efectiva. exactamente Efectiva, que tengas que compruebes que tienes
viviendo en el lugar por donde vas a participar en la elección, tener hasta el INE, hasta 6 meses, el INE, todo eso, 6 meses. Igual que sucede cuando se quiere ser legislador por otro estado, ¿no? Sí, ahora, aquí es interesante lo que ha comentado Álvaro, porque es parte del segundo tema. Exacto. Es decir, claro. la gira que realizó el gobernador electo tiene que ver precisamente con ese, Con ese tema. con Pero ese tema, antes ¿no? déjame decir la última característica que creo que es muy importante y tenía la que ver con lo que legislatura. dijo Fernando. A ver, la legislatura va a funcionar. Y va a funcionar quieran o no quieran, puedan o no puedan, porque desde el Ejecutivo Alejandro Armenta tiene una claridad sobre qué reformas quiere. Y aquí nada más las aterrizan y la mayoría, la aplanadora, dialogue o no con la oposición, se van a aprobar, ¿no? Creo que el asunto de cómo se comienza a configurar políticamente la legislatura, donde están personajes que hace unos meses se supone que eran los figurones políticos del Estado, el caso de Julio Huerta y otros, que se supone que estaban incluso en los cuernos de la luna, Sí, claro, en el Olimpo, claro. yo creo que pueden terminar siendo uno del montón. Uno más. Estos 3 años previos a la elección intermedia de 2027, que va a ocurrir, decían, la vieja guardia del Congreso de la Unión decía, todo tarde o temprano pasa por la Cámara de Diputados o por el Senado. En este caso, no sé si con esa subrayada claridad, pero esta legislatura también va a configurar los grupos, los personajes y los liderazgos políticos. En el transcurrir de los debates se irá viendo quiénes tienen mayor estatura para ser legisladoras y legisladores. Eso ocurre en todas las cámaras, pero dijiste algo muy importante que me hace pensar. Recordemos que Andrés Manuel López Obrador ya tenía una mayoría, no calificada, pero una mayoría, una aplanadora, digamos, de mediano tamaño, en San Lázaro, y tenía un coordinador del grupo legislativo de Morena que era absolutamente ineficiente, que era Ignacio Mier. ¿Sí? Qué mal que se reproduzca ese mismo esquema en una legislatura como la local. Tendrán que trabajar, yo creo que mucho en esta legislatura, sobre todo aquellos y aquellas que aspiren a continuar en una carrera política. Porque si no demuestras en la legislatura que tienes el tamaño suficiente como para negociar, como para crecer, como para aspirar a otro puesto político terminando la legislatura, yo creo que ese será también uno de los retos para todos los que están ahí. Crecer, proyectarse a nivel estatal para seguir la carrera. Si no, pues como dices, van a ser uno más del montón, ¿no? Sí. Ahora, otra vez regreso a las analogías. La verdad que también tenemos que partir en sentido estricto del verdadero nivel que tiene un legislador en los diferentes estados. No, otra vez, no solamente Puebla. También es parte del sistema político. Y la verdad, los legisladores, por más que quieran, su capacidad bueno, estamos hablando de su capacidad intelectual, pero ahora entremos a la capacidad de interlocución. Es decir, tampoco tienen mucho margen de acción los legisladores. Los legisladores lo que sí tienen es lo que deberían de hacer, y esa es la parte fundamental, trabajar en el tema legislativo. Pero en la parte política no tienen mucho margen de acción. Y entonces, aquí lo que sí es importante destacar, que la única que va a tener los reflectores, pues va a ser la presidenta, la diputada pero ¿sabes presidenta una cosa, Pepe? Ese escaso margen para hacer política es lo que les impone un reto adicional y los obliga a ser creativos, audaces e inteligentes para poder lucir. Ahora, y además, yo creo que sí tienen... A ver, ¿cuál es la primordial función del legislativo? Crear leyes. Y entonces yo creo que hay muchas necesidades en Puebla, en cada distrito, como para proponer iniciativas de leyes que beneficien a la población y cacarearlas además, ¿no? Ahora, creo que lo tendrían que hacer. Pero eso es muy importante lo que acabas de decir y lo que dijo Fer, es decir, esa creatividad es fundamental, pero también es un desgaste. O sea, ¿quién realmente se quiere ensuciar los zapatos? Porque para poder ser un buen legislador de territorio, hay que ir al distrito. Y tienes que generar, hacer foros y meter la parte ser un auténtico vocero de tu distrito. Sí, un representante popular. Y eso también desgasta, porque ¿quién quiere regresar al distrito? Sí, porque si llegas al distrito, pues tienes que tener
la capacidad suficiente para encarar a muchos de los ciudadanos que te van a demandar, te van a pedir cosas. rendir cuentas, ¿no? Y los legisladores, también históricamente, es mejor estar guardados en el legislativo, porque realmente eso no les desgasta, y son 3 años. O sea, te vas a pasar 3 años de muertito. Y puedes reelegirte si haces cosas ¿Quién interesantes. sabe? Pero ¿Verdad? si haces cosas interesantes con tu partido y con la política ¿Quién interna, sabe ¿no? con el tema de la reelección, ¿no? Que esta es un tema también Sí van a poder, pero ya hay una instrucción ya moral. ya hay un límite. Moral, claro. una instrucción moral, porque todavía, a ver, si se echa atrás la elección consecutiva, será hasta 2030. O sea, ¿sí? los que están ahora en ejercicio y que ya entraron. Tendrán oportunidad de volver a competir. Pero ¿quién lo hará? Quiero decir, ¿Quién va a ser el tendrá la valiente? caradura de presentarse a una reelección Cuando ya la presidenta se pronunció en contra? Claro. Exactamente, ya hay una instrucción moral de. Sí. No, aguas, sí, ¿eh? Sí, pero por bien. supuesto. Tendrán. Y por eso me parece que es interesante el reto, y también coincido con Álvaro en este sentido, de que sí valdría la pena que nos sorprendieran. Pues ojalá. Sí, que tuviéramos unos legisladores que nos sorprendan. La realidad es que es difícil que pase eso. Por ahí otra vez, regresando, ¿qué incentivos tienen para que nos sorprendan? Tienen pocos incentivos para sorprender, porque los incentivos que tienen es que se les acortan su margen. El futuro de la carrera política yo creo que es el mejor incentivo, ¿no? Sí, exacto, pero no para todos. Para muchos, pues yo creo que les van a empezar a exigir rendición de cuentas porque estuvieron encumbrados en el Olimpo, y ahora que les pidan rendir cuentas, a ver, oye, pues no me has apoyado, te apoyamos en tus aspiraciones, y ahora entonces van a ser chiquitos y van a tratar de mejor de esconderse. Porque ¿dónde van a estar sus posiciones que puedan compartir con esos grupos al que les Incluso apostaron? desde el uso de la tribuna, el número de participaciones. Yo recuerdo diputadas priistas así de colección, discursos de colección. Rocío García Olmedo, por ejemplo, ¿no? Su trabajo legislativo ha sido brillante. Claro. El de Silvia Tanús, por ejemplo. Recuerdo también a Ana Teresa Aranda, sin duda. Sí. O sea, son mujeres muy valiosas en la tribuna. Claro. Y de los hombres, pues sí, está Alejandro Armenta, cuando fue Mario Montero, cuando fue legislador. Hubo ahí un grupo legislativo del PRI en ese entonces que de verdad es que era puro cuarto bat, tanto en la oposición como en el PRI. Sí. Y pocas veces se ha reproducido ese nivel del debate. Define cuarto Ojalá. bat. Sí, es el... No, pero ¿es el mejor? Es el mejor, Es el mejor. El que sube... Yo no he terminado de entender el eso. que sube al cojín A ganar, a cuando dar el tienes hit. casa llena. Primero, segundo Uno, y dos, tercer tres, bat, claro, pues y como el para cuarto. ver si se Cuarto envasan. bat, Cuando tienes- cuarto bat envasan. es un halago. Sí, claro. Cada uno de tus jugadores están envasados y tienes la oportunidad. O sea, cuando te de dicen conectar cuarto un bat home es run, un halago. un gran Y slam, cuatro fíjate carreras. que me quedé pensando, porque una vez alguien en Twitter, cuando estábamos en otro espacio, nos puso Escribió puro puro cuarto cuarto bat. Ah, Y yo eso se dije, refería. no sabía en realidad ¿A qué cómo se traducirlo. No sabía si era un Pero bueno, elogio gracias para- a quien lo puso. Oye, a propósito del béisbol, hay que, bueno, a Fer le gusta mucho el béisbol, no sé a ti, creo que no. Ustedes tanto, son los deportivos, pero, nosotros somos la los- semana pasada, el jueves, que no. por ahí, La tragedia de- Shohei Ohtani, jugador de los Dodgers de Los Ángeles, implantó Un un nuevo récord récord. de 50 jonrones, hasta ahorita todavía no, ya está por terminar. En una la sola regular. temporada. En una Wow. sola temporada y 50 bases robadas. Son 51, me parece. 50-51. 50. ¿Cuántos partidos Hasta hay? ayer eran 50, ¿Cuántos ¿no? partidos Eran hay en una 51. Todos los que temporada? te puedas en una temporada, todos los que te puedas ¿Pero imaginar. cuántos? Son 300 como- juegos. Ah, no. pues ahí está, apenas sacó la sexta No, parte. son como 150 O sea, partidos. apenas dio en- no, no. Pero a ver, batear jonrón Tres 50 veces. jonrones. Pero en 300 partidos, Oye, Pero no es una carrera, no. no equivale a una. En un solo partido. se me hace metió muy poco. 3 jonrones. No, hombre, qué barbaridad. No, no, 3 no. jonrones. Por en eso, un sí, solo sí, partido. sí, yo estoy de Y acuerdo. 2 bases robadas en un solo Pero partido. tienen Es muchas un récord. oportunidades de hacerlo. Pero enfrente tienen un pitcher también No, que no, sabe sí, hacer yo su no digo trabajo. que no. Pero bueno, ya es. Casi ya nos ninguneó No, al pues, jugador de los Dodgers. al Que es pobre asiático, Shohei por cierto. Ohtani. Es japonés. Sí, es asiático. Japonés, Sí. el mejor pagado de las grandes Yo ligas. creo que Ahí es ibas a cuando- hablar de la tragedia de Urias. No, bueno, ese es que ya tiene muchos meses y ahora continúa, Pero ¿no? ese video que acabamos de ver de golpeando a la mujer, qué bárbaro. Sí, o sea, Pero
pero bueno, ya Pepe había perfilado el tema de la gira. Sí, nuestro segundo tema es precisamente ese, hablar de ya específicamente de esta gira que Alejandro Armenta realizó en Estados Unidos. Pepe. Bueno, yo nada más le voy a dar la entrada a Alvarito, Fer porque estuvo en la gira, ¿no? Entonces, quien tiene... Fer sí vino. Presente. Sí, Álvaro porque fue protagonista de esa Sí, gira. claro. Pero a mí me parece que es interesante porque si hay pocas cosas muchas veces que abren una agenda innovadora, una agenda contundente, es precisamente cuando te sales de la aldea. Y me parece que Alejandro Armenta se salió de la aldea. Y se salió precisamente en la parte más sensible que tiene Puebla. Si analizamos los datos duros, ¿cuántas remesas, cuántos recursos, cuántos millones, miles de millones de dólares llegan a Puebla? Puebla ha roto los récords con otros estados. Pero Puebla ha subido a los primeros lugares, incluso en algunos momentos le ha ganado a Michoacán en el número de remesas que llegan. Es impresionante la cantidad de recursos. Muchos de esos recursos sí están siendo muy significativos para muchos poblanos. Es decir, hay muchos poblanos de los lugares más marginados que si no fuera por las remesas, sí estuvieran viviendo en extrema pobreza. Pero también tiene que ver con los datos duros, que tiene que ver con el voto del migrante, ¿sí? El voto de los mexicanos que viven en el extranjero. También otro dato duro que no se había visto. En las últimas elecciones votaron casi 200,000 mexicanos en el extranjero. Es una cifra que brincó de manera exorbitante, en gran parte también por Andrés Manuel y por todo lo que esto representa. Pero lo que está representando es que los mexicanos que viven en el extranjero, los poblanos que viven en Nueva York, en Los Ángeles, realmente sí están jugando un papel importantísimo en la vida política y económica del Estado. Y que vaya un gobernador electo a darles visibilidad y les vaya a dar representatividad, no solamente en la parte política, sino también económica, me parece que es algo extraordinario. Es decir, difícilmente un gobernador se atreve a hacer algo de estas características. Porque también le van a exigir, son gente que está allá, pero te va a exigir. Y te vas a poner en la vitrina. Oye, y les van a exigir de manera diferente que los connacionales. Exacto. Porque tienes la certeza, no viviendo en el país, de demandar, de ver diferentes las cosas y ni siquiera tener miedo a estar en el país, sino estar fuera. Te van a exigir, y te van a exigir porque lo que van a pedirte es que estés en una palestra transparente, pues. Es decir, que estés no en la vitrina oscura, no, sino en la vitrina pública. Y me parece que eso es algo muy significativo porque genere estas expectativas que ya generó y que regrese, ya que formalmente el 15 de diciembre formalmente sea el gobernador, pues las expectativas crecen, se suben en esas expectativas, pero le van a rendir cuentas, ¿no? Y eso me parece que es muy significativo, pero Álvaro, tú tienes de primera mano toda esa gira, ¿no? Oye, ¿cerramos contigo? Le pedimos a Fer que nos Sí, hable un poco del tema. Yo tengo una lectura política también de la gira de Alejandro Armenta a Nueva York y a Los Ángeles. Se fue en el momento preciso para dejarle el reflector a Sergio Salomón. En algún momento se dijo que estarían en el palco del Palacio Municipal tanto el gobernador como el presidente municipal electos durante los festejos de independencia el 15 de septiembre, y no fue así. Alejandro Armenta prefirió realizar esta gira en un momento también muy importante para los poblanos en Nueva York, pero tengo la impresión de que en este acuerdo no hablado de civilidad y de cortesía política, Alejandro Armenta prefirió irse a Nueva York que estar aquí en Puebla para no, de manera natural hubiera ocurrido que el reflector se desviara de la figura que en este momento es Sergio Salomón. Todavía como gobernador. Ese es un primer momento. Segundo, no hay muchos políticos, y lo habíamos platicado antes de la gira, me parece, que hayan realizado un recorrido por las calles de Nueva York, particularmente entre la comunidad poblana que radica allá, con la aceptación que él tiene.
porque entiendo que de suyo no ha estado, no ha desatendido a los poblanos que están en aquel lado de la frontera, incluso mucho antes de que fuera senador de la República. Ese es un punto en su favor. Segundo, haber persuadido a los poblanos que viven en los Estados Unidos no es fácil, porque ellos ya gozan de una condición diferente. No necesitan ni de presupuestos, ni de atención de sus legisladores en México, porque ya fueron desdeñados por la clase política mexicana. Ellos ya se fueron, ellos ya no están. Tienen una visión mucho más crítica, ferozmente crítica, de la clase política mexicana. Nada más hay que ver, porque hay grupos en Facebook que están posteando todos los días de Nueva York, y nada más hay que ver todo lo que dicen y hacen allá en los Estados Unidos, que los pone muy lejos del interés de la clase política local. Y por eso creo que tiene doble mérito. Claro, enfrentar esa situación. Por eso insisto, ¿no? Ellos pueden criticar, ellos pueden señalar sin temor alguno. Absolutamente. ¿No? Son particularmente críticos. Sí, y además son libres, lo que a veces no sucede en el México. País, ¿no? Sí. Álvaro. Yo creo que Alejandro realmente ha tenido la capacidad de vislumbrar lo que es la comunidad poblana y mexicana en Estados Unidos en general, en Nueva York para Puebla en particular. El cálculo oficial que creo que se debe revisar y corregir, porque creo que está muy lejos, nos hemos ya quedado muy lejos. Se habla de 2.5 millones de poblanos en toda la Unión Americana, y en la zona triestatal, que todo converge en la ciudad de Nueva York, porque ahí trabajan, pero viven en Connecticut, viven en New Jersey, y viven en el estado de Nueva York en general, se calcula que hay 960,000 poblanos originarios de Puebla. Es una cifra corta. Yo creo que está muy corta. Para dimensionar, en el desfile que se realizó en una de las calles principales paralela a Times Square, hubo 70,000 poblanos, era el cálculo. Luego fue la primera ocasión que se realizó el grito en Times Square. Lo encabeza el cónsul Jorge Islas López, que ya anunció también que se va. Va a haber una renovación desde sus cimientos, por lo menos en el tema de la estructura humana de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Pero bien, poniendo todo esto en perspectiva, Alejandro Armenta es muy conocido, posiblemente sea no posiblemente, seguro es el político poblano más conocido. La gente le grita como si estuviera en Puebla, en Cholula. En Acatzingo. Sí, en Acatzingo, ¿no? Porque tiene mucho tiempo trabajando y conviviendo con la comunidad poblana. Primero, cada año va. Creo que tiene esta capacidad de ver que el número está muy lejos de la realidad. Hay una verdadera colonización poblana y mexicana en Estados Unidos. Fuimos a East Harlem, que se supone que era un barrio de afroamericanos, en donde tú estás en Tepito, estás en los lavaderos de aquí, por la China poblana, están los trompos de los tacos al pastor, están las micheladas. Hay 2, 3 grupos de cumbias, o sea, en realidad es una colonización. Yo iba con cierta preocupación porque mi inglés oral es muy malo, aunque lo entiendo bien. No hay necesidad, todo el mundo habla español, todo el mundo habla español. No hay necesidad, hasta los ucranianos, no sé si eran ucranianos, pero hablan español por la necesidad comunicacional de la colonización. Del medio ambiente. Entonces, volviendo a este tema, ha detectado 2 vías importantes. El mexicano y poblano binacional que tiene resuelto el tema de sus documentos, que tiene descendientes ya, que sus hijos y sus nietos... De segunda o tercera generación. Sí, claro. Él quiere participación política, les importa, les interesa, incluso les remueve las vísceras que no puedan venir a ser diputados, alcaldes. No voy a decir nombre, pero alguien me decía, nosotros queremos que nuestro presidente auxiliar lo pongamos, así, lo pongamos nosotros y no confiamos en la presidenta municipal que quedó. Es eso lo que los hace tener ese perfil político. Claro. Son mucho más duros. Más exigentes. Y te voy a decir por qué quieren que quede el de ellos. Porque ellos le han metido montones de dinero para que pavimenten las calles, para que haya el pozo, para que... Oye, pues también deberíamos tener un representante de Nueva York que esté en Puebla capital para que le metan a la pavimentación de calles. Oye. Entonces, por ahí está una de las vertientes de lo que ofrece y seguramente concretará, y este es el tema legislativo. Y el otro, que ha detectado muy bien, en Nueva York se hizo un día del mezcal, se presentaron 8 o 10 marcas de mezcales poblanos,
les dijo que se va a instaurar un programa, y ya hablo de 100 millones de pesos para ese programa de dólar a dólar. Ustedes ponen $1 para una obra, para proyectos productivos, Claro. y el gobierno pone otro $1. Y lo dijo muy claro, y a mí en el momento me pareció un poco hasta duro, pero mejor que sea así de claro. Les dijo, no pavimentaciones de calles. Eso es responsabilidad de los gobiernos. No dinero para las iglesias. Dice, Diosito nos va a... Dios provee. Dios provee, pero no necesitamos los templos. No. Al César lo que es del César. Y puso un ejemplo Dios lo que es de Dios. de que si una familia quiere poner una tintorería y su pariente en Nueva York les manda para la tintorería, también aquí el gobierno les pone Les va para la tintorería. misma parte que manden Qué para un maravilla. proyecto Dólar a productivo. dólar. Alejandro Armenta, y lo recordó cuando fue secretario del entonces Desarrollo Social, que ahora se llama Bienestar, instauró operó el 3x1, que era un programa que trabajó con Parecido. los migrantes, que Sí. tú ponías Que le un metía el peso, gobierno del Estado, el gobierno Gobierno municipal del Estado y el y el, municipal. el emprendedor, ¿no? 3-1, ¿no? Ahora es dólar a dólar. Entonces creo que ha detectado esas dos partes, y los paisanos tienen una influencia enorme, ¿no? Un paisano puede, vamos a ponerlo así también de claro, un solo paisano te puede generar miles de votos. Uno. ¿Por qué? Porque influye en toda su Comunidad, claro. Él puede que ni siquiera se presente ni solicite, porque lo tienes que solicitar para votar desde el extranjero. Porque además el paisano que está metido en mandar dinero y está en esa preocupación, es trashumante, no está siempre en el mismo lugar. Tiene esa autoridad moral y económica de hacer. Claro, De decirle- ¿no? claro. O sea, Eso es- imagínate, por lo puedes un pedir, migrante puede el voto. mover una... Cada por- uno de esos migrantes que orillados por las circunstancias se tiene que ir de su país, de su tierra, de su claro, de su- microcosmos, se convierte en una figura emblemática. Es un héroe, al final de cuentas. Y verdad son de esos liderazgos Auténticos. emergentes que hay en las diversas localidades. Sí. Es Y- más, cuando ellos regresan a sus comunidades, hay fiesta. Sí. Digo, ¿por qué? Porque ellos están trayendo lo que los gobiernos a veces no les dan. sí, hay Entonces hay unas esto- ausencias que ellos las llenan. Claro, y además, pues bueno, siempre ves distinto a esa persona que ha brincado de lo aldeano a lo nacional y a lo internacional, como es el Claro, caso de ellos, sí, por ¿no? supuesto. Específicamente. Para dimensionar, mira, el presupuesto exclusivamente de Puebla, de la parte de la suma federal y los recursos propios, se estima que podría ser para el ejercicio 2025 de 117 mil millones de pesos. Las remesas... 2025 no. No, 25, 2025, se aprueba el diciembre para Es ejercerse que el 2025. Acuérdate que Álvaro siempre dice, en vez de 2025, dice 2025 Ah, bueno, o 2024. 2025, 2025. la cantidad alcanzaría los 117 mil millones de pesos. Se habla de hasta los 200,000, ¿no? Las remesas del ejercicio 2023, que se ya cerró, del ejercicio 2023, 23. las remesas fueron de 56,000.6 millones de pesos. La mitad de La lo que mitad va a del- ser es el la mitad del presupuesto. presupuesto. Claro. Imagínate tú. Entonces creo que Alejandro Armenta ha entendido muy bien el papel de los migrantes, el papel binacional. A ver, los poblanos aquí somos 6.5, 6.9, por ahí vamos. Sí, casi cerca de 7 millones. 7, cerca Sí. de 7 millones. Y afuera están 3, casi la mitad, el proporcional. Y después de la capital y de Puebla capital, donde viven más poblanos, es en Nueva York. La zona triestatal, la zona Sí. triestatal. Sí, sí. Nueva York, pocos Ahora, viven en la ciudad de Nueva York. es También, muy caro. que no se nos olvide California. California ha aumentado mucho el número de poblanos, muchísimo. Que era una El tierra año casi pasado- conquistada por los michoacanos, ¿no? Sí, y Zacatecanos el año también. pasado, Sí. se hablaba de que había ya posiblemente más migrantes poblanos en California que en Nueva York. Es decir, exponencialmente ha crecido la cantidad. No, yo lo dudo, pero bueno, pues. No, yo creo que se tiene que revisar. Yo la última Están, cifra ¿no? que me quedé era como 200,000 poblanos en California. Yo creo que hay Pero muchísimos yo más. creo que también está de verdad,
Es increíble ver los mares, son mares de poblanos. Claro, estaba el desfile y claro, estaba el grito. No, mira, todos concentrados en un mismo espacio. ¿sabes que es muy fácil ver cuántos mexicanos hay en Estados Unidos? ¿Por qué todos los torneos internacionales de fútbol, por ejemplo, se van a jugar a Estados Unidos? Porque el mercado con está la allá. certeza de que los estadios los van a llenar justamente los migrantes. Los boxeadores, por favor, por eso lo bueno, hacen ahí en, vimos en los Las de- Vegas, etcétera. Claro, es Está decir, lleno de mexicanos. hay una comunidad que ha conquistado. Es más, creo que ya estamos recuperando Estamos territorio, revirtiendo el efecto de López de Santana. no, sí, el territorio que Antonio López de Santana entregó. Bueno, ya no vamos a tocar el tema de la ciudad. Vámonos a Ese lo la podemos ciudad. dejar para la próxima porque además la ciudad, No creo que en una semana. la ciudad va a empeorar. Sí, Va a y empeorar. luego hay lluvias, evidentemente, que le pegan mucho al tema Sí, de la pero ya es un pavimentación. padecimiento endémico de esta ciudad. Yo no creo que les Junto con alcance. el desinterés absoluto del Ah, gobierno ya municipal. no les importa. cerraron la cortina, Claro, pero sí tendremos claro. que plantearnos las deficiencias que tiene este gobierno municipal. Qué lástima que se va Eduardo Rivera a la dirigencia nacional del PAN, se hubiera quedado a hacer su trabajo. Por ¿no? supuesto, pero tampoco el que lo suplió llenó los zapatos y la verdad es que ojalá pagaran esas llantas ponchadas, ese tema de la suspensión a los coches por culpa de tanto En algún bache. momento, Luis Paredes del Sagrado Corazón de Jesús Moctezuma Paredes Moctezuma. ofreció un seguro para reparación de daños viales por los baches. Creo que pagó nada más 2. Solamente 2. Yo creo que le sale más barato ponerse a chambear, ¿no? Y Sí, claro, asumir van esa a decir ya no hay responsabilidad. dinero, van a decir ya no hay dinero. Ya no hay ganas. No les queda ni un mes, ¿no? Pues se van el 15 de octubre, ¿no? El 14. 14 de El octubre. 14 de octubre. Pues Y lo bueno, hablamos la estamos a ver. próxima semana. La próxima semana queda más cerca. Tenemos Sí. más temas. Bueno, pues gracias, Fer Maldonado. Al contrario, gracias a ustedes. Muy buenas tardes. Pepe, Leti, qué gusto. Fer, Álvaro, qué gusto compartir de nueva cuenta. Gracias. Álvaro. Gracias, Leti, Fer, Pepe, gracias. Y gracias a usted por acompañarnos. Le invitamos a que constantemente pues, nos mande también sus temas, sus preguntas, sus posturas en esto que nosotros abordamos aquí en Viralidad Social. Ojalá nos acompañen también la próxima ocasión. Pase la voz, denle a conocer a sus familiares, a sus amigos, a sus vecinos, que hay este programa que nos ayuda a tener una visión distinta y además, por supuesto, respetando la de usted. Que tengan una excelente semana y hasta la próxima.